Buenas noches a todos, a los que habéis estado en otras ponencias como el lunes anterior o en diciembre, os vuelvo a saludar y espero que sea interesante y gratificante para todos, y a las personas nuevas que no habéis estado os envío un fuerte saludo e igualmente os deseo que sea interesante. El lunes anterior, de la semana anterior, fue muy gratificante la ponencia. Sabéis lo que me habéis escuchado, que siempre quiero que sea un flujo de intercambio de conocimientos y por lo tanto siempre os animo a preguntar, a dejar sugerencias o a cualquier inquietud que tengáis durante la ponencia, que daré paso, y las preguntas nos enriquecen a todos. Una vez comentado esto, os voy a paso a detallar la ponencia mía y os comento. Vamos a hablar del IBEX, del DAX, del FTSE, y hablaremos de las estrategias que puedo emplear, y os comentaré los servicios y haremos ruegos y preguntas que iremos haciéndolo en cada apartado. Cuando os enfrentáis como trading al mercado, es muy importante conocer qué ha sucedido anteriormente, qué puede suceder a partir de ahora y qué está sucediendo en este momento. Por lo tanto, aunque ya hemos hablado de esto, aunque los que me hayáis escuchado recientemente parte de esto ya lo hayáis oído, creo que es necesario, volverlo a escuchar. La ponencia y la estructura la tenéis delante. Acontecimientos destacados en el 2016. No tenemos tiempo material, con lo cual será leves pincelada, pero lo más importante. Las perspectivas del 2017. ¿Qué tenéis que estar atento a los datos que nos van a mover y a los datos que van a mover el mercado? Hablaré e informaré un poquito más de que solamente del análisis técnico, qué es el IBEX y qué lo compone, qué es el DAX igual y qué es el FTSE igual. Y luego pasaremos a hablaros de estrategias, de los servicios y, como os digo, en cuanto a los ruegos y preguntas, se irán haciendo durante toda la ponencia. Acontecimientos del 2016. ¿Qué nos ha sorprendido con muchos cambios y qué destacaría entre ellos? Pues ya hemos oído hablar mucho del Brexit en Reino Unido en el mes de junio, con todo lo que hizo balancearse a los mercados en pocas horas, la emergencia de nuevos partidos políticos en Europa, una nueva tendencia que ha llegado también a Estados Unidos, el triunfo de Donald Trump a la presidencia, la revalorización del dólar que está teniendo y el aumento del precio del crudo y de las materias primas. Todo ello acompañado con un crecimiento de la economía mundial. Por lo tanto, esto es lo que yo destacaría que hemos tenido de acontecimientos detallados o por ponerles un poquito de sobresalir de otros acontecimientos normal en el 2016. ¿Qué podemos esperar y a qué tenemos que prestar atención en el 2017? En Europa, como puntos de incertidumbre y volatilidad, tendremos los siguientes. Yo creo que estos puntos que os pongo aquí son los que tenéis que seguir acompañado de las noticias que se vayan dando, y en donde, arreglo a cómo evolucionen, va a tener una volatilidad en el mercado que os va a permitir una entrada largos o cortos. Primero, en Europa va a haber una incertidumbre política debido a las elecciones en Alemania, Holanda y Francia. Hemos hablado de emerger de nuevos partidos políticos, de nuevas tendencias, y las bolsas, todo lo nuevo por venir, le crea incertidumbre, y la incertidumbre pues crea volatilidad. Por lo tanto, atento a cómo se vayan antes, durante y después produciendo los resultados de esas elecciones. El Brexit. Atención a partir de marzo del 2017, si vamos a tener un Brexit duro, como quiere Mayer, vamos a tener un Brexit no tan duro, como pienso que el Congreso no le va a permitir. Atento a todas estas noticias. Esto sabéis que no actúa directamente solamente sobre los índices, sino sobre las divisas. Y muy concretamente sabemos el trío dólar, euro y la libra.
La brecha que se puede abrir en la tasa de interés entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. A medida que se vayan conociendo los resultados de inflación y de aumento de tasas, cuidado porque esto sí que va a crear una fuerte volatilidad, sobre todo en el mercado forex de divisas. Es muy grande la diferencia en este momento que puede haber tanto en política monetaria como en diferencia de tipos de interés entre la Reserva Federal. Sabemos que en 10 décadas solo ha subido 2 veces los tipos de interés, uno de ellos en diciembre del año pasado. Ahora se espera entre 2 o 3 subidas. Yo, a mi opinión, podemos tener dos, que una sería entre marzo y junio. Puede que una segunda, si es en marzo, fuera en junio, y una tercera que sería para Navidad. En todo caso, si no, a mi opinión, podríamos tener una para junio y otra para Navidad. El Banco Central Europeo, una política monetaria laxa, intereses a cero o negativos, con lo cual, cuidado con esto. Inflación. Todos sabemos qué inflación, la buena o la mala, la provocada por medidas monetarias o la provocada por medidas de crecimiento económico. De momento el Banco Central, mientras que no supere el techo del 2% en Europa, está tranquilo. El crecimiento económico en Europa se está llevando a cabo en líneas generales y por lo tanto sigue manteniendo una política central muy laxa a intereses cero. Cuidado porque puede haber una fuga de capitales hacia Estados Unidos por la diferencia de tipos entre un país y otro. ¿Qué puede resultar atractivo para atraer la inversión? Bueno, pues con el crecimiento económico que estamos hablando, los precios de las empresas vía PER resultan muy atractivos, pues el PER es 14 veces frente a la media de los últimos 30 años, que era cercano a 20. Por lo tanto, el retorno vía inversión por el PER es un punto que resulta atractivo en cuanto a las acciones cotizadas. El crecimiento de los beneficios empresariales de la eurozona se estima que sea superior al 5%, con lo cual sitúa un mayor crecimiento de los últimos 5 años. Es otro dato importante. Y si los resultados electorales generan estabilidad política y social, independientemente del resultado, pero generan estabilidad política y social, ayudará a la confianza de los inversores. Por lo tanto, yo creo que puede ser un buen año para la renta variable europea. Si bien hay que ser muy selectivo, hay que seleccionar no solo los valores, sino los sectores, pero creo que puede ser un año bueno. Aquí habrá que prestar atención, bueno, a mi opinión, al crecimiento de los precios, tanto del crudo. Pienso que lo vamos a ver durante el primer trimestre, tocando los niveles de 64 euros. Igualmente hay que prestar mucha atención al incremento de las materias primas y comprobar si esta recuperación viene justificada por el crecimiento económico, con lo cual sería tranquilizante, o viene justificada por movimientos políticos, con lo cual es más preocupante. En cuanto al crudo, luego os daré objetivos. Pienso que hemos subido, ya lo dije en la última ponencia, hemos subido un escalón y nos vamos a mover en torno de 42, 48, 62, 64 dólares en el año. Inflación, tasa de interés, evolución del dólar, libra y euro, mucha atención. Si la inflación supera el 2% o en cuanto se acerque al 2%, tanto en Estados Unidos como en Europa, atentos que puede haber muchos movimientos en las divisas. Como dije antes, divergencia en la tasa de interés entre Estados Unidos, Europa y Reino Unido. Reino Unido, toda su política monetaria es mucho más semejante a la de Estados Unidos que a la de Europa. Y bueno, hay una divergencia entre el dólar y la libra que a mi opinión se tiene que regularizar. Ya comenté en la anterior ponencia que yo pensaba que el eurodólar tenía, bueno, pues que el dólar iba a perder fuerza. Trump quiere también un dólar que no sea fuerte para que no le afecte a su economía dentro de las políticas que quiere llevar, y que bueno, que se había hablado mucho de la paridad,
Ya comenté que el 1,03 podía haber hecho un suelo, puede llegar al 1, puede llegar al 0,95, no, realmente, pues claro, no lo sé, pero en mi opinión ya comentaba que esperaba un rebote y aún igualmente comentaba y comento que yo espero ver el eurodólar en el primer trimestre en niveles de 1,10. En cuanto a la revalorización actual del dólar, a plazo corto, a plazo de ya, creo que tiene que relajarse en favor del euro. En cuanto a los datos de Europa, ¿alguna pregunta, algún comentario por pegar un respiro, alguna opinión vuestra? Bien, se me escucha bien, ponérmelo en el chat para saber si se me está escuchando y se me está siguiendo perfectamente. Sí se te escucha correctamente, José María. Vale, perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, IBEX 35, acontecimientos del 2016 que hemos tenido aquí en España, aparte de una crisis muy grande, un año sin gobierno y con 2 elecciones, algo que no se conocía, el Brexit, que no solo se vivió en España, sino se vivió en muchísimos sitios, y el nacimiento de nuevos partidos políticos que ha hecho cambiar todo el mapa político español. Me gustaría comentaros un poquito qué es el IBEX y cómo se compone. El IBEX está conectado mediante el SIBE, el sistema informático, y con las 4 bolsas españolas, que son Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Por contar algo histórico de él, se puso en marcha el 14 de enero de 1992 y ahí os dejo pues datos curiosos. La mayor subida diaria fue el 10 de mayo del 2010 con un 14,43, donde pasó de 9.065 a 10.351 con el plan de rescate europeo. Y la mayor bajada diaria fue el 24 de junio del 2016, por eso os lo he querido poner muy reciente con el Brexit. Llegó a perder un 12,35 en un día. Ya digo, son datos históricos, datos curiosos, pero que los conozcáis. El contado abre a las 9, cierra a las 17:30. Unos días, desde el 23 de enero, abre a las 8 y cierra a las 20 horas. Ha cambiado su horario, lo ha ampliado. Sirve de subyacente para el contrato del futuro del IBEX, lo componen 35 valores y en cuanto al sector financiero, tiene una ponderación superior al 30% y se revisa trimestralmente. Indudablemente, esto hace que en cuanto al sector financiero evoluciona y va bien, pues el IBEX 35 tiene fuertes caídas, indudablemente el índice pues las trae por su gran ponderación que representa sobre él. Aquí os pongo un cuadro para que lo veáis, lo que luego como tutores FX colgará la ponencia, si alguien quiere entrar, pues tiene todas las diapositivas tranquilamente para seguirla. En cuanto a su composición, vemos que 6 valores componen el 57% del IBEX, por lo tanto es un IBEX que está muy condicionado a la evolución de un puñado de valores. Inditex supone la ponderación, varía en cuanto a la capitalización, pero bueno, como referencia Inditex supone más de un 13%, Santander un 12%, Telefónica un 10%, Iberdrola un 9%, BBV un 8%. Es representativo saber que 6 valores ponderan más del 57%. En cuanto al análisis técnico que ha evolucionado el IBEX en cuanto al año pasado, pues vemos dos partes. El año pasado venimos del año 2015 de un IBEX con pérdidas, venimos con un 2016 con un aburrimiento y lateral total de todo el año. Aquí donde os señalo tenemos el Brexit famoso. A partir de ahí vemos una recuperación que la llegó hasta el mes de septiembre con mucha fuerza del mercado, lenta pero fuerza sin parar. A partir de ahí volví a entrar en un proceso lateral en el que los márgenes los tenéis aquí arriba a niveles de 9.200, en soporte los tenéis
por aquí abajo a niveles de 8.500, 8.600 y ahí se mantuvo lateral durante meses. El IBEX es el único índice que con la victoria de Donald Trump, que aquí veis la evolución de ese día, los demás índices europeos y americanos empezaron una gran escalada y el IBEX, sobre todo por el sector financiero, por las políticas que podía emplear y con la política emprendida y la lucha y la guerra con México, bueno, pues empezó pues una bajada y que volvía a ser una lateralización. Aquí lo tenéis. Un año totalmente neutral, totalmente aburrido y lateral. ¿Qué se nos queda de esto en la parte positiva? Pues que un año en crisis, aunque con leve recuperación y crecimiento, un año con muchas turbulencias políticas, un año con un Brexit y bueno, y las bolsas han aguantado y han resentido bien. Vemos que la recuperación del IBEX la hace en 20 y tantos días, aquí lo tenéis, desde finales de noviembre empieza, estos son sesiones diarias, empieza una escalada que lo lleva a buscar los máximos de 9.500. La resistencia la tenemos en 9.550, si la rompe el objetivo sería 9.800, 10.200, mientras que no la rompa con varios días, mientras que no la rompa con un volumen considerable, estaremos moviéndonos en los niveles de 9.500, 9.300. Actualmente y como análisis técnico, aunque luego lo veremos, bueno, pienso, lo dije en los informes que podéis encontrar en mi página web en diciembre, lo dije en la anterior ponencia y lo comento. Yo pienso de que todos los mercados tienen que recortar, en estos días están recortando, igualmente lo decía en semanas atrás cuando tenían fuerza. Pienso que si rompe el 9.300 nos vamos a ir a buscar niveles de 9.200, 9.000, donde considero que ahí sí sería buena entrada, y mientras que no nos rompa el 9.550, pues para mí estamos en terreno de nadie. 9.300, 9.550 pienso que no son niveles para entrar, es mi opinión, por lo tanto recomendaría entrar con la rotura de la resistencia del 9.550 con 2 o 3 días y con volumen, o esperar a un retroceso a 9.200, 9.000, 8.800. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario de lo dicho hasta ahora? A ver, si tienen alguna duda, alguna pregunta por ahí que quieran hacer. Parece que todo claro, José María, hasta el momento. Estupendo, pues seguimos para adelante. En cuanto tengan alguna pregunta, no me la pasan por el chat y yo les contesto, que lo tengo visible. En cuanto al DAX, es un índice, es el DAX 30 o SETRA, es el índice más conocido de Alemania. Su contado abre a las 9 y cierra a las 17:30 y el futuro abre a las 8 y cierra a las 22 horas. Tiene una base de 1.000 puntos y sirve como subyacente contrato del futuro del DAX. Lo componen 30 valores y ningún valor puede tener un peso superior al 30%. Se revisa anual y el mes de referencia es en septiembre. En cuanto les digo los horarios, por supuesto estamos hablando con referencia en hora española. La composición del DAX la tienen aquí puesta. Les he puesto las 30 empresas, el sector al que pertenecen, su símbolo y su ponderación. Saben que en muchos gráficos, en muchas plataformas, hay que meter o bien el nombre o bien el símbolo, con lo cual aquí lo tienen. El sector del DAX está muy ponderado, aquí se lo pongo en negrita para que lo vean, por las empresas aseguradoras, químicas y farmacéuticas y automoción. Aquí pueden ver los valores que lo componen. Telecomunicaciones Deutsche Telekom es más de un 8%, y las empresas de software y tecnología SAP y Siemens que ponderan más de un 9 y un 8,76%.
Es decir, aquí tienen la composición de las 30 empresas, sectores, símbolo y ponderación. En cuanto al análisis técnico del DAX, vemos que el DAX arranca con una fuerza increíble, muy contrario al IBEX, durante todo el 2015 y 2016. Vemos que todo el 2016 tiene una tendencia alcista y observamos que desde las elecciones de Donald Trump vemos aquí como sí que el IBEX cogió un impulso, al igual que el DONS, igual que otros índices, un impulso muy alcista. Técnicamente la rotura del 11.750, 11.800 llevaría a un nuevo escalón, donde nos situaría en 11.940, 12.100, donde sí que veríamos máximos de ese 12.100 de los últimos años históricos. Sigo pensando en lo que os he comentado antes referente al IBEX, igual. Tiene mucha fuerza, nos invita a estar dentro, pero considero que debería pegarse un respiro. Este es un gráfico de la semana anterior, ahora os pondré un gráfico actual de cómo está cotizando, pero ya comentaba que pienso que debería tener un descanso. Ayer tocó los 11.609, que hizo de soporte, y bueno, si los 11.609 los rompe, podría comenzar un camino que lo llegara a los 11.400. Si el 11.609 rebota, como ayer también sucedió, bueno, pues tenemos varias resistencias de intradía. Estos son resistencias y soportes a diario con una visión a más largo plazo. Pienso que entre los niveles de 11.600, 11.750 en el DAX es donde hay que moverse en intradía en este momento. Sabemos que cada punto en el futuro grande son 25 euros, con lo cual es un índice que tiene una variación muy grande, con lo cual hay que gestionar en todo, hay que gestionar muy bien la gestión del riesgo, pero aquí hay que tener mucho cuidado y a nivel de colocarse fuera de lo que es el intradía o swing, yo preferiría esperar un poco a la rotura de 11.600 y que se acerque a los 11.440 para tomar decisiones y poder tener una entrada sobre él. Aquí tenemos lo que es el gráfico un poquito a más largo plazo, máximos históricos que los tuvimos en el incremento, como comentaba, que hizo en el 2015, desde marzo del 2015 hasta diciembre del 2015 la bajada que pegó, y a partir de ahí todo el año 2016 que la ha llevado a esta subida. ¿Algún comentario sobre el DAX? ¿Algún comentario sobre alguna pregunta o sugerencia? Estupendo. Vamos a ver, en cuanto al FTSE, es un índice que fue desarrollado con un nivel de base 1000, con fecha 3 de enero del 1984. La capitalización de las empresas que lo componen el índice suponen el 70% del valor total del mercado, de los valores de Londres, y el FTSE 100 bate el récord de subida con una sesión el 19 de septiembre de 2008, con un 9,33% en plena crisis de las hipotecas subprime. Aquí tenéis la evolución del FTSE. Vemos de que el FTSE, luego os pondré dos gráficos juntos, va muy correlacionado con la evolución de la libra en sentido contrario, y vemos cómo está retrocediendo. Bueno, aquí veis la evolución lateral que ha tenido en todo, concretamente desde julio del 2016 hasta noviembre del 2016, la fuerte evolución alcista que ha tenido y el recorte que está sufriendo. En toda la inversión libra FTSE, en sentido contrario, os podéis ayudar mucho. Todo lo que sea una revalorización de la libra no tiene por qué ser matemático, pero puede ser una caída del índice, y en sentido contrario. Pienso que el índice
puede retroceder a niveles de 6.970. Pienso que por Fibonacci el 61% estaría en esos niveles, y en 6.970, 6.980, de los 7.150, 7.200 que está ahora, pues podríamos tener una buena ocasión de entrada. Si bien habría que analizarlo, por supuesto, en ese momento. Aquí tenéis un zoom más grande de toda la gran evolución que ha hecho, acompañado de los indicadores de volumen RSI. Aquí tenéis una comparación de lo que os comentaba, tanto del índice como de la libra. Veis la evolución que ha tenido, veis la evolución de la libra, la bajada que está teniendo, la revalorización. Por lo tanto, no es que sea unas matemáticas, pero sí os puede ayudar muchas veces en la evolución tanto en divisas libra como del índice FTSE. Tanto si uno quiere invertir en un sitio como en otro, o en los dos a la vez, en sentido contrario, podéis marcaros una estrategia. Me gustaría pasar, una vez comentado un poquito y daros información de cómo se componen y cómo evolucionan y por análisis técnico de los IBEX, a marcar mi estrategia. Antes de marcar mi estrategia, si hay alguna sugerencia, alguna pregunta hasta ahora, si no, sigo con ella. Estupendo. Bueno, pues mirad, en cuanto a la estrategia, me gustaría comentaros qué estrategia de inversión llevo yo, en qué me baso y comentaros algo de cómo actúo sobre ella. Mi estrategia de inversión está basada en los siguientes pilares: análisis de la situación macroeconómica, política y social. Yo me baso en analizar qué está ocurriendo macro, qué ha ocurrido y qué puede ocurrir, conocer la situación política y social económica del país y de la empresa a invertir. Es muy importante que antes de invertir sepamos dónde. No es lo mismo invertir en una situación en un país donde hay inestabilidad, y no es lo mismo invertir en una empresa donde puede tener problemas económicos o puede llevar a una suspensión de pagos. Por lo tanto, la información, el conocimiento de la situación macro, la situación económica y de la empresa es importantísimo. Esto lo podéis conseguir pues a través de un manager financiero. Yo siempre le digo a mis clientes que quieren invertir y que se apoyan conmigo que el tener una persona, bien como yo o bien la que ustedes consideren, es muy importante para conseguir información, y que a su vez pueden conseguirlo a través de internet, medios de comunicación o como ustedes deseen. Hoy en día la información es muy abierta, es muy grande, pero sobre todo sí que les invito a que se formen, a que se informen y que antes de invertir tengan claro dónde van a invertir y qué peligros corren. En cuanto al siguiente punto en la estrategia de inversiones, es el psicotrading. Yo hago muchos cursos, a mis clientes por aquí les hago mucha formación, porque el control de las emociones y sensaciones, el controlar la adrenalina es muy importante. Podemos tener combinado el psicotrading con la gestión del riesgo, que se debe de ajustar al perfil y a la situación patrimonial, es ambos que tienen que ir muy unidas de la mano. Cómo colocar los stop, cómo colocar los profit, dónde, para que no nos salten en unos movimientos de volatilidad. Todo esto es muy importante para tener un trading de éxito. ¿Quién no ha invertido y ha empezado siempre con cuenta real? En las cuentas de mono sucede o no suele suceder, pero que ha invertido, ha habido un movimiento muy grande de mercado de barrido, al alza o a la baja, ha empezado las emociones, los nervios, los sudores, y al final, teniendo un stop colocado en un nivel, lo hemos cambiado y se ha cerrado. Bueno, eso es lo que hay que controlar, y si el mercado nos salta por el stop, que nos salte por nuestra estrategia, que no nos salte porque nuestro yo es nuestro peor enemigo y nos traiciona. En cuanto a la gestión del riesgo, una de las mayores veces en las que uno se equivoca es por entrar con un volumen inadecuado. Una gestión del riesgo es importantísima saber llevarla a cabo. Por lo tanto,
Yo insisto mucho en las formaciones y en los cursos que doy en cuanto a combinar, como os digo, el psicotrading con la gestión del riesgo. Saber el volumen, saber el apalancamiento, saber qué volumen debo y puedo entrar y hasta dónde el mercado me permite aguantar o no. Todo esto me va a condicionar para saber colocar en qué niveles los stop y los profit. Aquí os pongo un ejemplo de lo que podría ser combinado el psicotrading con la gestión del riesgo. Vemos un mercado, si viéramos un poquito de histórico veríamos aquí que está muy lateral, como aquí, y de momento hay una barrida fuerte. En este momento y con este gráfico en el que nos podemos mover, que os he puesto en 15 minutos, podemos ver que aquí en una sesión en vivo una persona puede empezar a hablar con las pantallas, a ponerse nervioso, a ver hasta dónde cae, qué hace. Bueno, la estrategia debe de estar marcada antes de que esto suceda. Cuando entramos en el mercado debemos de saber con qué volumen entramos, dónde colocamos nuestro stop y dónde colocamos nuestro profit. Y haga lo que haga el mercado, es indiferente a la estrategia que previamente hemos marcado. Si nuestro stop estuviera en este nivel, el mercado nos sacaría operación y otra nueva a plantear. Pero si el mercado, nuestro stop estuviera por debajo de este nivel, no nos debe afectar en nuestras emociones y en nuestros sentimientos barridos del mercado como estos. Vemos cómo lo hace y recupera. Otra vez igual aquí. Es decir, volvemos a colocarnos, si nuestro stop estuviera por aquí, por aquí, por aquí, el mercado nos saca. Estupendo. Planteamos otra operativa. Pero si nuestro stop lo tenemos situado por debajo de estos mínimos, estos movimientos rápidos no nos deben de afectar. Si controlamos nuestros sentimientos y nuestras emociones, habremos controlado, junto con una gestión de riesgo, de volumen de entrada, una parte importantísima a la hora de conseguir un gran éxito en nuestro trading. La interpretación de datos económicos y el análisis técnico, sin duda alguna, son dos pilares más en los que yo me baso. Tenéis que disponer de una herramienta que publiquen datos en tiempo real. Hoy en día hay muchas y gratuitas, investing.com, Bloomberg, bueno, tenéis muchísimos donde podéis encontrar los datos a tiempos reales y además os indican qué interpretación. Ahora bien, la interpretación económica del dato puede diferir a la interpretación del mercado. Por lo tanto, siempre yo aconsejo hoy, por ejemplo, ayer aquí en España se publicó el dato agrícola a las 14:15 hora española y vemos como el mercado tuvo una vela volátil que luego ha llevado el eurodólar a tener una bajada importante, aunque ya está recuperada. Bueno, siempre digo que cada uno elige su tiempo de trabajo, su franja temporal. Si el dato lo veis en minuto, en 5 minutos o en 15 minutos, dejar que el mercado lo reaccione, lo viva, lo interprete. No hagáis vosotros la interpretación económica porque un dato es, según la interpretación económica, no debe de ir unida o a veces no va unida a la interpretación del mercado. Dejar, si trabajáis en 5 minutos, por poner un ejemplo, dejar 2 barras, ver qué sucede, dejar la tercera barra y ahí habréis marcado mínimos y máximos donde poder actuar. Acordaros que una anticipación al mercado puede suponer quedaros atrapado en una red de araña y por tanto con unas pérdidas. Como análisis técnico, yo marco los niveles de entrada y salida, sitúo los stop y los profit, debéis saber detectar las figuras y mi estrategia es no la llevo, aunque trabajo con muchos indicadores, si me muevo básicamente con una media móvil de 14, controlo el volumen, el RSI y introduzco muchas veces el MAC o otros indicadores, pero normalmente me muevo precio, volumen, RSI y media móviles. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que comentar? Estupendo.
Quisiera deciros los servicios como Money Manager que puedo prestaros por si fuera de vuestro interés. Pienso que es importante contar con los servicios de un profesional, vuelvo a decir, el que vosotros elijáis. Si en algún momento queréis contactar conmigo, pues encantado. Y yo brindo el apoyo y gestión de Money Manager para poder gestionaros vuestras cuentas. Alguien, si queréis más información sobre esto, pues poneros en contacto conmigo a través del email, luego os pasaré todos los datos y os podréis tomar nota, y a través de la página web, y ahí podremos deciros, os podré tener una reunión con vosotros y comentaros, realmente la contrapartida económica solo se cobra si hay una gestión de éxito, pero ya ahí podremos entrar con detalles particular y qué se cobra y qué se hace. Bueno, se intenta y se hace invertir con disciplina y responsabilidad. Nunca hay que crear falsas expectativas con los rendimientos. Cuando mis clientes me preguntan, José María, ¿qué rendimiento me vas a dar? La respuesta siempre suele ser la misma. Bueno, yo lo que puedo garantizar es cuánto como máximo vas a perder. Es decir, es muy importante. Estamos trabajando con mercados donde son mercados de CFDs y derivados. No tenéis que olvidar que aquí podéis perder todo vuestro patrimonio. No tenéis que olvidar que aquí, pues mucho más del 90-95% de la gente pierde dinero. También no debéis de olvidar que es un mundo donde hay muchas personas con éxito y donde se puede ganar mucho dinero. Pero todos estos conceptos hay que tenerlos en cuenta. Por lo tanto, siempre hay que hablar cuando entras en los mercados, y yo a mis clientes les digo cuánto dinero estás dispuesto a perder, y eso es lo que te puedo ofrecer. A partir de ahí vamos a ver qué es lo que podemos hacer y qué rentabilidad podemos tratar. Pienso que aparte de los servicios de Money Manager, hay muchos clientes en los que quieren manejarse sus propias cuentas, a lo cual yo invito y animo, y por lo tanto pues ofrezco cursos personalizados individualizados para una persona o con grupos reducidos, cursos personales de psicotrading y inversión con el cliente en la cuenta real, donde junto con el cliente y durante un mes todos los días a 1 hora nos sentamos y vamos viendo y voy realizándole las inversiones. Un asesoramiento es muy importante en la elección del broker. Yo quiero agradecer aquí a Citicredit la ayuda que nos da, la oportunidad que nos presta con este esfuerzo por su parte y esta apuesta para que podáis conocer, podáis tener información y podáis escuchar a otros ponentes como me estáis escuchando a mí, pero sobre todo tenéis que tener libertad en la elección del broker. Si elegís a Citicredit, estupendo, pero tenéis que tener elección. ¿Qué debéis de tener en cuenta? Debéis de tener en cuenta que sea un broker legal, cuando me refiero a que esté regularizado, ver dónde está regularizado. No es lo mismo una licencia de Chipre que una licencia de Londres. Por ejemplo, con Citicredit tenemos un broker regularizado en la FCA. Eso nos da un respaldo de 50.000 libras ante una insolvencia del broker. Está regulado con una fuerte regulación. Por lo tanto, de saber elegir un broker donde no solo esté regulado, sino que además no tenga constantemente demandas, no se oiga reclamaciones continuas. Es muy importante elegir un broker, que tenéis que tener la libertad de elegir al que queráis. Yo os invito a que probéis a Citicredit, con lo cual considero que es un broker serio, está regulado en la FCA y es un broker que puede daros pues todos los servicios. E incluso ahora en breves días colocará en su página MT4 pues un montón de instrumentos financieros nuevos, tanto en índices como europeos, mundiales, y creo que es un broker, os invito a que os descarguéis la demo, que lo conozcáis y después que decidáis. No solo hay que conocer al broker, sino hay que conocer qué actores entran en el mercado, qué
qué subyacentes podemos entrar, qué activos financieros estamos trabajando, cómo funciona el crudo, cómo funcionan los índices, cómo funciona el forex, qué apalancamiento tengo. Bueno, es una formación e información que debéis de tener y debéis de conocer. Aquí os dejo un portfolio de rentabilidad desde el año 2016. Acabamos de cerrar enero, lo tendré mañana preparado. Si alguien la quiere, que me la pase por email y el cierre de enero se lo puedo enviar. Os comento que ha sido positivo en las carteras, en operaciones cerradas, pero no tengo aún, por supuesto, el resultado, ha sido muy breve. Tenéis 3 tipos de cartera. Como os digo yo, en cuanto al Money Manager y gestión con los clientes, soy muy flexible y me ajusto. Por lo tanto, introduzco 3 niveles de riesgo de los clientes. Sabemos que aquí, cuando se dice el A sería mayor riesgo, el B menor y el C un poquito menor, pero cuando estamos hablando de menor riesgo, cuidado con estas palabras. CFD y derivados no hay menor riesgo, es totalmente riesgo. Ya he comentado e insistiré que son mercados donde se puede conseguir grandes alegrías, grandes rentabilidades, pero que a su vez se pueden conseguir, bueno, pues importantes pérdidas o incluso el llegar a perder el dinero totalmente de una cuenta. Veis son diferentes fechas, también para que tengáis una información mucho más detallada, la cartera de enero a diciembre, una cartera de un grupo carteras de octubre a diciembre y una cartera del mes de diciembre. Veis las operaciones que se han realizado, las operaciones con beneficio en número y en porcentaje, para que veáis qué porcentaje sobre operaciones por beneficio, las operaciones con pérdidas igualmente y qué porcentaje representa, y el número de operaciones ganadoras totales. Aquí tenéis el porcentaje. En cuanto a cortas y en cuanto a largas. Ahí lo tenéis. Y la rentabilidad neta del periodo. Ahí la tenéis. Esto sería el portfolio de rentabilidad que he tenido. Más que ver si ha sido... Yo siempre digo a mis clientes, porque han habido meses donde ha habido un 30% de rentabilidad, incluso un 60%, incluso un 20%, pero no es importante el ser como pude ser en octubre trading del mes, o como en ciertos meses una rentabilidad es alta. Para mí es más importante tenéis que, para ser un trading de éxito, para ser un money manager de éxito, tiene que haber una consistencia continua de rentabilidades. Es más importante no la cantidad de rentabilidad, si yo mido mucho más ser consecutivo y consistente en las rentabilidades. Entonces, creo que eso es muy importante. Yo siempre le digo a mis clientes, cuando hago una gestión patrimonial, que si la manejamos por acciones, se me debe de medir en un plazo de 2-3 años. Si nos manejamos en fondos de inversión, se debe de medir la rentabilidad en un plazo de 3 o 5 años. Y si nos manejamos en CFDs y derivados, hay que medir la rentabilidad anual. Y luego esto transmitirlo año tras año y ser consistentemente rentable. Bueno, yo con esto en principio, ahí tenéis todos mis datos, los voy a dejar unos segundos por si queréis tomaros nota, por si queréis contactar, queréis algo. Y con esto prácticamente ahora os enseñaré unos informes que envié esta mañana y envío a los clientes para que tengáis mayor información, pero por mi parte la ponencia la daría acabado. A ver, me preguntan, ¿algunos libros de psicotrading que recomiendes? Bueno, mirar, la lectura y los libros, sí, hay muchos, yo podría recomendar, pero la lectura y los libros son muy personales a cada persona que lo lee, y hay veces que recomiendas un libro y a una persona le dice, uy, qué tocho, uy, qué pesado. Yo pienso que simplemente os invito a investigar, os invito a que hay mucha información en la red, hay mucha información en YouTube, hay mucha información en Internet. Simplemente investigar, mirar, empezar a leer, y quedaros con algo que vosotros os sintáis cómodos. Igual que os invito a que si alguien quiere realizar algún curso de psicotrading, pues que simplemente se ponga en contacto conmigo y hablaríamos, y yo creo que es importante.